Si hay criaturas por ahí, os ruego que les tapéis los oídos o que paréis esto ahora y lo escuchéis después. Voy a usar una palabrota un poquito fuerte, ¿vale? Que podéis haber intuido quizás por el título del capítulo. La frase es una frase que se le atribuye a George H.W. Bush, es decir, George Bush padre, mientras era director de la CIA. En honor a la verdad hay que decir que él siempre negó haberlo dicho, pero es una cita que en biografías, en libros de historia y periodistas, como no, han utilizado para explicar un poco la ambivalencia en este mundo que ya en la época de Bush, de Reagan para acá y de la Thatcher para acá, se convierte en un mundo un poco gaseoso con respecto a la verdad. Para describir de alguna manera el doble rasero de Occidente, entre comillas, para quienes son sus socios y quienes no son sus socios. Y la frase, que ahora sí la voy a decir, es: Noriega, por el que fuera entonces presidente panameño, conocido como Cara de Piña, que acabó en una cárcel estadounidense por tráfico de drogas, creo. Noriega es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. No quiero entrar hoy al tema israelí, que ya dije ayer que no quiero tratar, pero sí me da un poquito de pie para hablar del doble rasero que tiene la comunidad internacional en su conjunto respecto a los aliados y respecto a los adversarios. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles 17 de septiembre de 2025 y este es el capítulo 1538 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con este doble rasero del que os hablo, un doble rasero que quizás también nosotras y nosotros tenemos en nuestra vida particular. Me parece que ocurre, por ejemplo, con el mundo de los equipos de fútbol. Cosas que ves en tu club de tus amores, se la echas en cara al eterno rival a la primera de cambio. Esto es así y esto no lo neguéis, nos pasa a todos, nos pasa absolutamente a todas. No se sabe todavía muy bien por qué el Comité Olímpico Internacional, la FIFA o la UEFA ponen en un brete a las organizaciones deportivas. No me refiero solo a la vuelta, me refiero pues a prácticamente todo, porque ahora mismo hay, si no me equivoco, un mundial de atletismo y tú no puedes tomar decisiones. Mirad, si hay una realidad, si hay una verdadera realidad, de esto estuvimos debatiendo y yo no tenía razón en la comunidad de Bala Extra en Telegram respecto a en base a qué venía el equipo que venía a ensalzar, igual que el de los Emiratos Árabes Unidos ensalza también toda una dictadura teocrática como la de los Emiratos Árabes Unidos, que venía a ensalzar, el equipo Israel, venía a ensalzar pues Israel, al Estado de Israel, sin más. Se ha confundido por mucha gente y se piensa que es un equipo de una nación. No es una selección israelí, por supuesto, ahí hay ciclistas españoles incluso, igual que no era una selección del País Vasco el equipo de Euskaltel Euskadi, pues algo parecido. Alguien puede decir, claro, pero fíjate, Pedro, cuando ETA todavía llevaba a cabo su actividad, al equipo Euskaltel Euskadi no se le prohibía la participación en la vuelta. Faltaría más, quiero decir. Los vascos no éramos gente que fuéramos pegando tiros por ahí. Había alguna gente llevando a cabo actos terroristas y el resto lo sufríamos como todos vosotros y como todas vosotras que me estáis escuchando desde el territorio de España o del Estado español. Sin embargo, el equipo israelí, igual que el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, son equipos creados expresamente para lavar la cara
a países que no son plenamente democráticos. Me vais a decir enseguida algunos, no, Israel es una democracia liberal, completamente homologable a cualquier democracia europea. Puede serlo en lo formal, ¿vale? También lo es Estados Unidos en lo formal, y no tiene ahora mismo un funcionamiento democrático. Y habrá quien me diga, pero también en España, porque fíjate, el presidente del gobierno. Bueno, podemos llegar hasta el infinito pensando en que eso no es democrático. Me ha llamado mucho la atención, primero, que Israel nuevamente tome la parte por el todo, vuelve a sancionar, vuelve a enfrentarse a España como uno de sus enemigos internacionales después de lo ocurrido en la Vuelta. En la Vuelta hay corredores ciclistas damnificados de todos los tipos, pero es verdad que se ha hecho en nombre de la libertad de Palestina y denunciando el genocidio ocurrido en Palestina. Que yo sé que para algún alcalde de alguna capital de España lo del genocidio es otra cosa. El genocidio es una exclusiva del pueblo judío. Y lo que el pueblo judío sufrió por parte del fascismo nazi fue un genocidio. Pero no es el único genocidio, ¿eh? En Ruanda hubo un genocidio. Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Sino, ¿cómo definimos un genocidio? ¿Cómo lo definimos? Acabar prácticamente con un pueblo entero o con un porcentaje importantísimo de ese pueblo. Acabar con 20.000 niños, que ahora artistas españoles han querido poner nombre, porque tienen nombre, porque esos niños existen. Cuando los terroristas de Hamás o de alguna otra organización terrorista palestina, que las hay y las ha habido y han actuado y han cometido actos terroristas, que uno no es ciego ni es tonto, sin olvidar que esos actos terroristas se cometían en el contexto de una agresión constante contra los derechos humanos del pueblo palestino, pero sin justificar ni una sola muerte, la de nadie, ¿vale? Teniendo en cuenta todo eso y sabiendo que esas organizaciones han existido, la realidad es que no hay posibilidad de una respuesta, no debería de haber habido una posibilidad de una respuesta como la que ha ocurrido. Cuando esas acciones terroristas se llevaban a cabo, como yo os decía, siempre se nos decía por parte del oficialismo sionista, del oficialismo del Estado de Israel, que eran imágenes trucadas, que eran, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Estas cosas que además se dicen mucho últimamente. La primera vez que yo me vi metido en uno de esos líos fue cuando lo de Bataclan y cuando aquellos terroristas que estaban por París, estaba yo metido en un grupo en donde empezó la gente allí a decir que eran actores y tal. Bueno, yo salí de allí corriendo. Digo, madre mía, aquí a la gente cómo se le está yendo la olla. Israel durante años ha estado argumentando esto. Ahora ya no se puede argumentar. Cuando tú tienes 18.000 o 19.000 niños muertos, no puedes decir que, no sé, que no te has equivocado, o sea, que ha sido una equivocación aislada. Ha habido una sistemática. Lo digo con Israel como lo puedo decir de los estados, de los Emiratos Árabes Unidos, o todo lo que ha estado haciendo y hace, porque creo que no va a cesar, la Federación Española de Fútbol, llevando algunas de nuestras competiciones deportivas futbolísticas a países que no respetan los derechos humanos. Yo, de verdad, mirad, quien nos gobierne, y yo quiero un país, quiero pertenecer a un estado en donde eso no dé igual, en donde los niños asesinados en Gaza tengan nombre. Ahora parece que se pide por parte del director o presidente o como sea de Radio Televisión Española, se va a pedir no participar en Eurovisión si Eurovisión sigue invitando a Israel. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sí con Rusia y por qué no con Israel? Y obviando un poco ahora cada una de las dos circunstancias, quiero decir, sin entrar en el fondo del asunto, que ya he hablado demasiado de ello.
Claro, cuando le preguntan al Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional dice: nosotros no hemos tenido ninguna violación directa de la Carta Olímpica. Con Rusia sí, porque Rusia absorbió organizaciones deportivas en territorios ucranianos ocupados. Digo yo, a lo mejor había alguna organización palestina en eso que ahora es un desierto de vida y un desierto de esperanza. A lo mejor había. Digo, porque la UEFA, ya sabéis que mencioné un tuit del que me habló Guillermo, la UEFA hablaba de un futbolista muy reconocido, conocido como el Pelé palestino, pero a lo mejor Palestina no tenía una gran participación en ninguna competición internacional, puesto que lleva, no sé, desde el año 48 sufriendo una agresión contra su territorialidad y contra sus derechos humanos. Es que en el Donetsk, en Jersón, en Zaporilla, cuando Rusia invade esos territorios ucranianos, se violan derechos de organizaciones deportivas ucranianas que son absorbidas por Rusia, y eso viola la Carta la Carta Olímpica, y en Gaza no hay de esto. No hay de esto, ¿en serio? Se habla también, claro, que a Rusia se le ponen sanciones porque Rusia es un país que entra dentro de otro estado soberano y lleva a cabo una serie de agresiones. Y que, claro, la situación en Gaza no es la misma. Primero porque hay muchos países en el mundo que no entienden que haya un territorio soberano palestino, aunque, como dijo en su momento Josep Borrell, no va a haber ninguna solución pacífica a largo plazo que no pase por la existencia de dos estados. Estamos más lejos que nunca de eso, porque uno de los estados, el que verdaderamente es un estado-nación, ha borrado del mapa al otro, al menos en la Franja de Gaza, Cisjordania y tal. Pero no creáis que, habiendo acabado con la mayor parte del pueblo palestino, las organizaciones terroristas palestinas no van a ejercer una violencia que nos puede parecer terrible, porque, claro, si nos parece terrible que la gente cruce vallas para impedir que pase la vuelta y se considera que son poco menos que etarras, pues lógicamente que esta gente lleve a cabo acciones violentas, verdaderamente violentas, de las que acaban con personas muertas en el futuro, lógicamente va a ser sancionado y va a ser demonizado. Y no seré yo el que salga en favor de nadie que mate a otro ser humano. Pero que luego pasan cosas que no ocurren en el vacío. Entonces, no va a haber paz en Israel, no va a haber paz. Van a tener que dedicar la mitad de su presupuesto exclusivamente al ejército, a los servicios de información, a los extraordinarios servicios de información israelíes. Van a vivir así toda la vida. Van a vivir en un castillo en el que cualquiera que pueda entrar, y no quiero que intentéis entrar ahora en Israel con un pasaporte español, no quiero ni saber lo que os puede pasar, ni lo que podéis sufrir en un aeropuerto, ni los cacheos, ni la más que probable expulsión del territorio israelí si es que en alguna red social se os encuentra cualquier pronunciamiento en contra del genocidio en Palestina, muy al estilo de lo que está haciendo Trump, que ya lo hizo con un periodista de Euskal Telebista cuando intentó ir a dar cobertura a la fiesta vasca en Estados Unidos, en Boise, pues simplemente porque es gente que ha expresado su opinión. Así no se vive un futuro en paz. Así no se vive un futuro en paz. Claro, la paz de los cementerios es posible. Las decenas de miles de palestinos muertos no se pueden convertir en terroristas. Algunos habrán sido asesinados diciendo que son terroristas, otros que son daños colaterales y otros ni siquiera han merecido una explicación. Pero de todas esas muertes no va a salir paz. De todas esas muertes saldrá violencia. Y la comunidad internacional ahora mira al deporte. Y todos hemos estado mirando la vuelta, señalando la vuelta, como se ha señalado aquí, a una organización local en Sestao que iba a organizar un torneo de ajedrez del que finalmente y por suerte se retiraron 7 ajedrecistas judíos, 7 ajedrecistas no judíos, sino israelíes,
pero que si no se hubieran retirado hubiera tenido un problema con la Organización Internacional también del Ajedrez, que no sé cómo se llama. Claro, es que esto es una especie de guerra de guerrillas, nunca mejor dicho, de determinadas organizaciones, incluso locales, que se resisten a que el poder sionista pase por encima de la democracia. Pero es que en sí mismo, no solo para nosotros, sino también para muchos judíos, incluso judíos ortodoxos del mundo, el Estado sionista es una abominación. De hecho, para los más ortodoxos es una abominación. Se habla muchas veces de los judíos ortodoxos de Israel que apoyan a Netanyahu, pero la mayor parte de los judíos ortodoxos, verdaderamente ortodoxos del mundo, evidentemente no están a favor de Palestina, no tengáis ninguna duda, pero no están a favor de la existencia de un Estado sionista. Porque ellos piensan que son de otro planeta. Quiero decir que ellos piensan que son como de un universo aparte en el que hay un Dios que es Jehová y toda esa historia. O Yahvé. Jehová es otro. Yahvé. Hay falta de consenso internacional. Hay denuncias de crímenes de guerra. Hay peticiones de sanción contra Israel por parte de un montón de países, incluido España. Pero no hay consenso. No hay consenso porque yo no quiero caer en lo que decía Franco, pero hay un enorme lobby judío, empresas de tecnología, en un montón de sectores innovadores con mucho peso, con muchísimo dinero. Fijaos que el dueño del equipo de Israel, no sé cuántos Tech que se llama el equipo este, no es más que un canadiense que es el presidente de la Organización Judía Internacional o algo así, un grupo sionista que tiene tentáculos en todos los lugares del mundo. Claro, estos argumentos fueron utilizados por Hitler para hablar del poder judío y llevar a cabo lo que ellos llamaron la solución final. Nada más lejos de mi manera de pensar que algo tan terrible. Pero es verdad que ese poder existe a nivel internacional, sino porque Rusia está como está y no pasa lo mismo con Israel. Igual que hay un poder blando por parte, y no tan blando, por parte de las monarquías teocráticas islamistas del Golfo, a las que vamos a llevar nuestras finales de copas del rey y de un montón de cosas, en donde vive el rey anterior, en donde vive el rey emérito, sin que nadie tenga ningún tipo de problema moral con eso. Alguien que ha representado la democracia española. Es muy complicado. Vivimos en un mundo en donde los intereses y el dinero mueven muchísimas cosas. No me quiero poner marxista, que luego decís que soy un rojo, pero no hace falta ser de izquierdas para interpretar que en esta parte el marxismo dio completamente en la diana. No hay otra interpretación. Bueno, el marxismo, y os diré más, no solamente Marx como buen judío, sino también Sigmund Freud como buen judío, inteligentes, brillantes, llevaron al mundo la impresión de que el dinero, Freud decía que también el sexo y el deseo, pero el dinero está detrás de la mayor parte de las cosas que pasan. Y si no, ahí teníais, pues yo creo que fue Piqué, no quiero meterme tampoco mucho porque luego también aquí hay bandos con el tema del fútbol y entras ya en una guerra en medio de la izquierda a la derecha, también te metes en el Real Madrid-Barça y acabas acribillado cada vez que hablas. Pero creo que fue Piqué el que en una connivencia maravillosa con Rubiales se llevó algunas de estas, la Supercopa de España creo que fue, ¿no? Su empresa, Cosmo. Es el dinero. Piqué no está de acuerdo con las cosas que pueden pasar en esos países. Seguro que ideológicamente le parecen una abominación, pero te dirá que una cosa es eso y otra cosa son los negocios. Y en el fondo ese es el problema. Y si encima esos negocios los tienes con nuestros, como diría o atribuyen que dijo George W.H. Bush, el padre del otro, si esos negocios los haces con el que es uno de tus hijos de puta, pues no tienes ningún problema. Ahora, los chinos son malísimos porque no son nuestros hijos de puta, pero se están haciendo con el mundo. Ellos en estas historias se meten poco y tienen tanta moral como tiene Occidente. Quiero decir que ellos a lo suyo también, al dinero.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.